Cuando emprendimos esta aventura no conocíamos el nivel de interculturalidad que se vive en la ciudad, pero una vez más, Bogotá nos muestra lo única y diversa que puede ser, tanto así que resulta difícil percatarse de todo lo que pasa en sus calles y más a nivel religioso, puesto que pese a vivir en el país del Sagrado Corazón, lo cierto es que vivimos en un país con corazón, en uno donde decenas de religiones luchan cada día por ser reconocidas, por sus derechos y por sus libertades. Podríamos pensar que la hegemonía católica se mantiene en gran parte por su organización, pero lo cierto es que ante una constante situación de discriminación, rechazos y prejuicios, las demás expresiones religiosas que hemos explorado forman parte de un organismo propio que se organizó en pro de la defensa de la libertad de culto, el Cabildo Interreligioso de Colombia. Soy el rabino Richard Gamboa, secretario general del Cabildo Interreligioso de Colombia. En junio de 2015, el Cabildo Interreligioso de Colombia fue fundado para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía colombiana y en especial del sector religioso colombiano en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos conexos a la libertad religiosa. Es así como el Cabildo Interreligioso de Colombia realiza acciones de denuncia directa ante el Estado colombiano y sus diferentes estamentos y organismos de control y ante la sociedad en general cuando ocurren acciones de discriminación religiosa, acciones contra la libertad religiosa o cuando ocurren acciones de violencia en nombre de la religión o con ocasión de la religión misma. Católicos, yorubas, musulmanes y wiccanos hacen parte de este cabildo al que han solicitado defensa jurídica ante los múltiples abusos y ataques que han sufrido. Sin embargo, a nivel legal, el cabildo no puede ayudar a religiones como el satanismo. De hecho, es por tal motivo que esta secta no hizo parte de esta serie documental, puesto que en Colombia existen leyes que prohíben su existencia. Uno de los temas álgidos que hemos analizado en el Cabildo Interreligioso de Colombia tiene que ver con las contraculturas religiosas más radicales y qué nos dice la ley colombiana respecto a eso. Se nos interpela permanentemente sobre cómo analizamos desde el Cabildo Interreligioso de Colombia situaciones, por ejemplo, como el satanismo. En lo que tiene que ver con espiritualidades ancestrales y emergentes tenemos una política muy clara y eso está en nuestros estatutos, de que nosotros reconocemos a las espiritualidades ancestrales y emergentes como sujetos de derechos religiosos y que merecen el mismo tratamiento igualitario en comparación con las iglesias y confesiones religiosas que ya cuentan con personería jurídica en Colombia. Esto porque existe el principio constitucional de igualdad religiosa. En lo que tiene que ver con expresiones tales como el satanismo, en ese sentido respetamos y tenemos en consideración el artículo 5 de la Ley 133 de 1994, que es el Estatuto Legislativo de Libertad Religiosa, en donde se habla de qué experiencias no son sujetos de derechos religiosos, en los cuales pues el satanismo configura aquí un primer elemento que no tiene ese reconocimiento de libertad religiosa en Colombia. Es así como todas las iglesias, confesiones religiosas y espiritualidades tienen la obligación ante el Estado colombiano y la sociedad de realizar acciones humanitarias, acciones sociales, en sintonía con el artículo 95, numeral 2 de la Constitución Nacional, que habla sobre responder con acciones de solidaridad ante las necesidades del pueblo colombiano. Entonces, en ese sentido, pues no vemos en el satanismo esa respuesta humanista, esa respuesta solidaria en cumplimiento a la política pública nacional de libertad religiosa de cultos. Y desde ese punto se nos hace muy difícil poder realizar una acción defensiva frente a eso. Además porque algunos de los postulados de ciertas líneas de satanismo son precisamente antirreligión y predican postulados discriminatorios hacia otras expresiones religiosas. Entonces es un poco complicado, digamos, hablar de libertad religiosa violando lo que dice los artículos 29 y 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
que habla sobre que ninguna libertad es absoluta, que nuestras libertades terminan donde terminan las libertades y derechos de los demás. Y que además eso está ratificado en la prohibición del uso del discurso apologético del odio por razones religiosas, nacionales o étnicas y raciales, que habla el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Aún así, aunque la libertad de culto se grite a los cuatro vientos, las leyes colombianas no han hecho su deber. Religiones como Yoruba, Wicca e incluso las religiones ancestrales no han podido conseguir su personería jurídica. Para la mayoría de ellos, las leyes de libertad de culto están pensadas a imagen y semejanza del catolicismo. Por eso deciden mantenerse vigentes desde lo aparentemente oculto y desde la herencia. No se puede negar que la maldad en el mundo existe, pero lo que tenemos que reconocer es que ésta no distingue raza, cultura, ni mucho menos religión y cultos. Sin embargo, aunque por ley las religiones deben apuntar hacia el mejoramiento y las acciones positivas para la sociedad, también existen prácticas que no pueden ser consideradas como tal y que, contrariamente, su fin es dañar a las personas, desde el odio y el rechazo hasta las armas o lo que llaman brujería. ¿Cómo es la vida de una persona atacada por medio de estas prácticas? Mi nombre es Natalia Maldonado, tengo 20 años. Desde que comencé a tomar el tema de que vengo como esa espiritualidad de sentir todo. Aunque ese don lo tengo gracias a mi abuela de sentir la espiritualidad y que nos atacan de brujería y este tema porque es herencia o que se hereda y eso es generacional. Mi bisabuela, que descanse en paz, también vivía eso, se lo pasó a mi abuela y mi abuela me lo pasó a mí. A ti te han hecho brujería personalmente dirigida hacia ti, ¿verdad? Sí, mi mamá, pero no fue una amarre sino por envidia. Normalmente la envidia es un ataque que le hacen a uno. Así sin hacer nada, si uno le tiene envidia ya es mala energía. Cuando yo me enteré que estaba embarazada, bueno, primero yo me enteré que mi mamá me estaba haciendo ese tipo de cosas y me dio una depresión y la berraca porque uno dice que la mamá de uno pues es la mamá y que le va a hacer todas esas cosas, pero no, resulta que no es así. Entonces ella quería que yo quedara embarazada para que mi papá y mi abuela me sacaran de la casa y yo viviera en la prostitución, drogadicción y mejor dicho que me volvieron noche y me perdieron. Entonces como se dio la vuelta, porque yo primero, me di cuenta que estaba embarazada y fui a una toma de yaje. Entonces ahí pues me di cuenta de que cómo ella sintió el trato de que yo era y para confirmar que yo sí estaba en embarazo. Y ahí fue donde me estaban comenzando a hacer la limpieza y lo que me estaban haciendo y lo que yo vivía anteriormente de mujer soltera, por no decir palabras explícitas. Entonces, limpiar toda esa, digamos, karma sexual, emocional, todas esas energías para no pasárselas a mi hijo en el embarazo. Dejando de lado el tema de las prácticas oscuras que no se consideran religiones, una religión no puede ser juzgada por el actuar de unos pocos. La vida es un constante de matices, ni blanco ni negro. Somos humanos. De hecho, a veces las espiritualidades que se ven más ocultistas son las mismas que te liberan y que tras una imagen de terror se esconden las intenciones de construir caminos hacia el bien del ser humano, hacia la paz y hacia la luz. Uno de estos cultos es la Santa Muerte. La Santa Muerte es, a mi manera de ver, la única realidad que Dios nos dejó. Es lo único cierto que tenemos todos los seres humanos, todos los seres vivos. Y le tengo afecto como muchas personas le tienen afecto a un santo, como le tienen afecto a una virgen, como le tienen afecto, en sus creencias a un santo, a un arcángel. Entonces por eso le tengo afecto. Para mí ella es mi ángel de la guarda. Y uno le hace peticiones, así como la gente católica le hace peticiones a sus santos, a sus creencias. Le hacen una petición y pues ella de una manera u otra le está ayudando a uno. Entonces me ha cumplido muchas cosas, me ha ayudado en muchas cosas y por eso cada día se
se cimienta más esa creencia. Mucha gente me ha preguntado por qué de mi creencia, de por qué me afecto con ella, de por qué esto. Y no, sí ha habido gente que de pronto me dice, José, pero es que eso es algo diabólico. No, diabólico no es, porque todos vamos a morir en un momento dado. En algún momento, en nuestra forma de ver, en algún momento todos tenemos que agachar la cabeza ante la guadaña de la damita. Entonces, no es diabólico, ni es un castigo, ni es nada de eso, porque como te digo, todos en algún momento tenemos que inclinarnos ante ella. Somos un constante ir y venir, una mezcla de conocimientos y vivencias. Pese a que durante todo el documental hablamos de religiones, esta es solo una pequeña muestra de que hay más elementos que nos unen que aquellos que nos separan. Somos una construcción de signos, calendarios, deidades, elementos de adoración y de adivinación. No somos seres opuestos. En cada uno de nosotros existe el bien y el mal. Por eso cada uno escoge su camino. Olvidémonos de los estigmas, la idea de considerar al otro no como un par, sino como un enemigo. Por el contrario, démonos la oportunidad de reconocer y conocer las diferencias, de seguir nuestros senderos por amor y no por imposición. De esta manera, aquello en lo que creamos, la religión que profesemos o el ser superior que concibamos no deben convertirse en algo que genere distancia entre nosotros, pues en muchas ocasiones las diferencias religiosas ocasionan el desamor y la destrucción de las relaciones interpersonales, yendo a lugares totalmente opuestos a lo que debe transmitir la espiritualidad, esto es tranquilidad, paz y unión frente a lo distinto y aparentemente opuesto. La hegemonía no debe ser una excusa para invisibilizar. Por años, el miedo hacia el pecado y el infierno fue usado para adoctrinar más de la mitad de la población colombiana. Sin embargo, en medio de esta muchedumbre, rodeados de templos que no eran suyos y con un constante ataque y prejuicio, muchas religiones se mantuvieron en pie por años. Por eso, tras décadas de lucha y resistencia, hemos decidido visibilizar una de las pocas religiones de esta extensa lista, con el propósito de no solo identificar los imaginarios sociales que tenemos los bogotanos frente a ellas, sino desmentir aquellos que nos corresponden a sus propósitos de paz, amor y progreso desde sus creencias. Por ello, por medio de nuestra serie queremos demostrar la valiosa variedad de creencias que convierten a nuestra ciudad en un ente único, diverso e interreligioso, una riqueza de la cual como bogotanos deberíamos sentirnos muy orgullosos. Este es el fin de nuestra serie, pero la lucha por los derechos religiosos aún continúa. Esperamos que nuestra labor contribuya a esta misión, pues con su propia ciencia religiosa, Bogotá es y seguirá siendo un culto oculto.